Mis hermanos, los saludo con mucho gusto en este día, esperando que todas las cosas, como dice la palabra del Señor, nos están ayudando para bien. Gracias a Dios que la palabra nos exhorta y nos anima a no dejar de congregarnos. Y ahora, aunque a través de la red solamente, pero estamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo parecer. Yo creo que todos estamos pensando en que Dios tiene que ser de alguna manera adorado congregacionalmente y ahora lo podemos hacer de esta forma. Muy bien, pues vamos a entrar en lo que es ahora sí la palabra del Señor. Eh, Vamos a ubicar nuestra atención en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3. Y hoy la porción que nos toca, en la que nos toca reflexionar, es en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 al 17. Espero que ya lo hayan leído. Si no, vamos a ir leyendo poco a poco mientras desarrollamos el mensaje del día de hoy. Antes de todo, vamos a ponernos en oración para darle gracias a Dios y pedirle por ese tiempo de reflexión de su palabra. Señor, estamos muy agradecidos porque pues a través de todo ese tiempo tú nos has cuidado, nos has guardado y nos enseñas que la iglesia está viva, que la iglesia sigue trabajando, que quizás nos encontramos en roles diferentes a lo habitual, a lo cotidiano, pero de todos modos, tu plan y tu propósito van adelante. Gracias, Señor. Estamos de veras contentos de estar juntos en este día y de abrir tu palabra y de examinarla juntamente. Así que, pues nos ponemos en tus manos, Señor, que venga esa sabiduría de lo alto a nuestras vidas, la dirección de tu Espíritu Santo también. No queremos decir nada que no esté conforme a tu voluntad, nada que no esté en el contexto de esta carta y de esta exhortación que se hace a los hermanos como se hizo hace siglos, se hace en el día de hoy. Padre, estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Así que vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el pasaje de una vez. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna otra cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pues vamos a ver tres cosas aquí hoy. Vamos a centrarnos en tres puntos que nos va a dar este pasaje. El primer punto es la actitud de los creyentes, en la iglesia. Segundo, las actitudes del creyente en el mundo.
que nos rodea. Y la tercera, la actitud de los creyentes frente a las dificultades. Estos 3 puntos vamos a abarcar el día de hoy. La actitud de los creyentes en la iglesia, la actitud de los creyentes ante el mundo que nos rodea y la actitud del creyente ante las dificultades. Y vamos a comenzar con el primer punto, la actitud de los creyentes en la iglesia. El versículo 8 dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, animándoos o amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Creo que la frase que resume todo este punto aquí es que todos seamos de un mismo sentir. El apóstol Pedro está escribiendo a los hermanos, pero se dan cuenta que él está escribiendo a los hermanos que están en diferentes lugares del mundo. Él en algún momento usó esta palabra a los expatriados, lo cual quiere decir que era gente que estaba fuera de su nación, fuera de su país, de su patria, pero de alguna otra forma nosotros también podemos entender que esta carta se refiere a quienes no estamos en nuestro lugar donde nos corresponde. Y ya saben que la palabra del Señor dice que nosotros, como creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aunque todavía no estamos viviendo en ese lugar, o por el hecho de que no estamos viviendo en ese lugar, pues también somos por ahora expatriados. Y como somos expatriados, se nos manda a vivir de una manera característica del lugar al que pertenecemos, aunque todavía no estemos ahí. Finalmente dice Pedro: sed todos de un mismo sentir. Bueno, y cuando él está hablando de un mismo sentir, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, podemos apoyarnos con otros textos que escribió también el apóstol Pablo. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo a los Romanos 15:5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y aquí ya nos está diciendo un mismo sentir según Cristo Jesús. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. También Filipenses 3, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Lo importante aquí es que el apóstol Pablo, tanto él como el apóstol Pedro, nos hablan de un sentir que los cristianos debemos tener. Un sentir que los cristianos debemos tener. Y cuando decimos que es un sentir que los cristianos debemos tener, es porque nos llamamos cristianos, es porque somos cristianos. Y si somos cristianos, hay que recordar que nosotros pertenecemos a Cristo. Allá en el libro de los Hechos también, en el capítulo 11, nos habla de que los hermanos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y Antioquía era una iglesia que se distinguió. Una de las distinciones más grandes de la iglesia es que ellos comenzaron a conocer a Cristo, comenzaron a experimentar al Señor, de tal manera que eran obedientes en todas las cosas. Y pensando en esto, creo que es importante resaltar que en la iglesia de Antioquía fue donde la palabra dice que había entonces maestros, había profetas, y fue la iglesia que le dio la acogida al apóstol Pablo cuando él se convirtió. Y la iglesia estaba tan comprometida con el reino de Cristo
que de allí salió el primer viaje misionero. El Espíritu habló en esa iglesia, porque la iglesia vivía en un solo sentir. Y es curioso, es interesante, que cuando la gente vio el sentir de la iglesia en Antioquía, les comenzó a llamar cristianos, que quiere decir que directamente los identificaban con Cristo, los identificaban con Cristo, por eso les llamaban cristianos. El apóstol Pedro dice acá, hermanos, sean ustedes de un mismo sentir, y está hablando que todos tenemos que tener el mismo sentir en Cristo. No está hablando aquí de que tenemos que homogeneizar nuestras personalidades o que tenemos que homogeneizar nuestro carácter, que está hablando de que aunque tengamos diferente modo de pensar, de sentir, de experimentar nuestras emociones tal vez, pero lo que está diciendo es que por causa de Cristo tenemos que ir en un mismo pensamiento en cuanto a la voluntad de Dios. De eso se trata. Por eso decíamos nuestras actitudes como cristianos dentro de la iglesia primero. ¿Cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia? Dice, mire, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pues compasivos, ¿qué quiere decir? Quiere decir sentir compasión por los demás. Quiere decir llevar las cargas de otros. Quiere decir sufrir quizás por los demás en alguna forma, en alguna manera. Yo estaba pensando que en la iglesia, ¿cómo nos falta la compasión? Es de verdad esto, ¿eh? Nos falta mucha compasión porque a veces no comprendemos a los hermanos. Estaba pensando en que visité un lugar en alguna ocasión donde llegamos a visitar y estaban tan contentos los hermanos que estábamos ahí. Y mientras los hermanos llegaban al lugar, el hermano que estaba ahí dirigiendo, llegaban unos y decía, hermano, qué milagro que has venido hoy, ya no te hemos visto aquí en la iglesia, nos has abandonado, pero qué bueno que el Señor te trajo el día de hoy. Pues yo creo que eso es muy bueno, dar la bienvenida, pero quizás el hermano no sabe lo que estaba pasando en la vida de aquel que no había llegado. Si estaba enfermo o si estaba luchando con algún pecado que le impedía venir a la iglesia, o estaba siendo tentado de tal manera que no era posible para él, o su matrimonio quizá estaba pasando por alguna dificultad, o sus hijos. Y entonces sí hay que dar la bienvenida, pero a veces nos falta compasión. A veces, si es cuestión de palabras, pues qué bueno. Pero hay que revisar si nos falta compasión. A veces queremos que todos los hermanos avancen al mismo ritmo de entendimiento y que ya no cometan faltas, que ya no cometan errores. Pero entonces nos convertimos en fariseos, porque somos como aquellos hombres que Jesús reprochó, que veían las faltas de otros, pero quizás no veían las suyas propias. Nos falta compasión cuando no respetamos el proceso de cada quien. Cada uno va en su carrera, unos lentos, otros más rápidos, qué bueno, pero hay que comprenderlos. Y el mejor lugar donde uno tiene que encontrar esa compasión es la iglesia. Te invito a experimentar y a practicar la compasión con los hermanos, amándoos fraternalmente. Esto está hablando de un amor especial, de un amor de hermanos. Desafortunadamente, la palabra hermano de pronto se ha popularizado bastante en otros ámbitos también, y a veces no se le da la profundidad, el carácter mismo de la palabra. Y como somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Y dice que el amor tiene que ser fraternal. Pedro antes en el primer capítulo de esta carta nos dice que ahora por causa de que somos cristianos podemos amarnos con un amor entrañable, es decir, un amor que nace desde lo más profundo
desde las entrañas. Nos invita a amarnos desde lo más profundo, no lo superficial solamente, sino desde dentro, desde el corazón, desde el interior. También la misericordia es parte de este ejercicio de la vida cristiana en la iglesia, y ser amigables. Pues yo creo que nos falta también practicar mucho el compañerismo en la iglesia. A veces los mejores amigos no están en la iglesia. Eso es bueno, pero sería muchísimo mejor tener mejores amigos en la iglesia. Yo te invito este día, también te invito a procurar la amistad sincera. Te invito a procurar esas relaciones de amistad, de compañerismo dentro del grupo de la iglesia. Vamos a ver ahorita que eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar bastante cuando estamos atravesando también por pruebas, estamos atravesando por dificultades. Nos ayuda bastante el tener amigos, saber con quién contar. Y esas son las actitudes que el apóstol Pedro nos dice que debemos tener como creyentes, primeramente en la iglesia. Entonces, nuestras actitudes en la iglesia, tenemos que estar en un mismo sentir, ir en un mismo ritmo, en un mismo pensamiento, en nuestro ritmo, pero a un mismo pensamiento, que somos cristianos y tenemos que amarnos, comprendernos, tener misericordia y ser amigos en la iglesia. Muy bien. Segundo punto, nuestras actitudes ante el mundo que nos rodea. Bueno, yo estoy seguro que si en la iglesia nosotros sabemos y aprendemos y podemos tener esa compasión, ese amor fraternal, esa misericordia, el practicar la amistad, si procuramos esto en nuestro entorno de vida cristiana como creyentes, pienso que va a ser mucho más fácil, mientras esto lo practicamos, transmitirlo al mundo que nos rodea. Bueno, aunque en la iglesia también hay muchos problemas a veces, aunque en la iglesia también hay, quienes no nos tratan bien, quienes a cambio de un bien a veces responden con mal, o sencillamente que actitudes todavía no han sido transformadas. Pero esto lo vemos más en el mundo exterior, es decir, con la gente que nos rodea. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro acerca de nuestras actitudes hacia el mundo? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y aquí yo quiero decir que quizá la frase que nos ayuda a entender el segundo punto, nuestra actitud hacia el mundo que nos rodea, es que fuimos llamados para que heredáramos bendición. Y esta palabra heredar bendición tiene dos, podemos pensar en dos connotaciones aquí. La primera, que nosotros mismos somos depósitos de la bendición de Dios. O sea, somos bendecidos por Dios. Pero al mismo tiempo también hemos sido llamados para heredar esa bendición, es decir, para dar esa bendición también a otros. Entonces, como hemos sido llamados para dar bendición, como hemos sido llamados para bendecir al mundo, ¿saben? El Señor le dijo a Abraham, cuando Abraham fue llamado por el Señor, saben que le dijo, y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y bendeciré a los que te bendijeren, le dijo a él. Y a los que te maldijeren, yo maldeciré. El Señor se iba a encargar de todo eso, ¿no? Pero lo importante aquí es que, así como Abraham fue llamado para ser un vaso de bendición, nosotros hemos sido llamados también. Y como Abraham fue llamado para ser el medio, la forma de
entregar esa bendición a la tierra, al mundo, pues también nosotros así. Si Cristo nos ha llamado es porque quiere que nuestra luz y nuestra sal impacte el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo. Cuando nosotros practicamos la compasión, el amor fraternal, la misericordia y la amistad en la iglesia por causa de Cristo, yo creo que muchas veces o más de una vez nos ha tocado experimentar una situación difícil, quizás en nuestro entorno de vida cristiana también. Pero al pensar en que Dios nos llamó a ser un solo pueblo y de un solo corazón, pues el Espíritu nos lleva a soportar, nos lleva a aguantar, y si hay que darle seguimiento o cauce a un problema, pero lo hacemos en el temor de Dios. Si aprendemos eso como creyentes, podemos aplicarlo a la vida diaria, en el mundo. Por eso dice que si alguien nos hace mal, no hay que devolver el mal. Si alguien nos maldice, no hay que devolver la maldición. Al contrario, hay que responder con bendición. Hay que responder con bendición. Hace un tiempo vi en la red un video de una niña cristiana en una escuela. Y esta niña estaba ahí recargada en un barandal y llegaba otra niña muy valentona, ahí con mucha arrogancia, y le da una cachetada. Y la niña no hace nada. Y le vuelve a dar otra y la niña se burla, retándola. Y la niña nunca responde con agresión. Después se dijo, no puedo decirlo a ciencia cierta, pero después se dijo que esta niña era cristiana. Y esta niña sufrió el bullying que escuchamos hoy, o la burla por ser creyente. Pero ¿cómo resistió? ¿Cómo resistió? Y recuerdo que un hermano me contaba allá en la Sierra de Puebla, cuando los detuvo la gente de un pueblo donde no querían que se compartiera el evangelio. Dice que lo golpeaban a un hermano mayor que iba con él. Y cada golpe que le daban en totonaco, él respondía, que Dios te bendiga. Y le daban otro golpe y decía, que el Señor te bendiga. Bueno, se necesita mucho carácter, ¿no? Mucho temple para llegar allí, pero Dios quiere que hagamos eso. El Señor nos dice a través de Pedro, entonces el apóstol, si fuimos llamados para heredar bendición, demos bendición. Así que nuestra actitud ante el mundo es ser de bendición para las personas y no ser un tropiezo, no hacer un escándalo, ¿no? Sino ser ejemplos de Cristo. Allá en la carta del apóstol Pedro también, yo creo que ya lo vimos hace un tiempo, un rato. Primera de Pedro 1, 22, 23, que dice acerca de Jesús, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición, y cuando le injuriaban, pues él encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy bien, ahora vamos con el tercer punto, que es nuestra actitud ante el sufrimiento. Dice así el versículo 10 en adelante, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Miren, hermanos, que el Señor dice que si queremos que nos vaya bien en la vida, hay que refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios del engaño. Y Santiago nos dice que la lengua es un mundo de maldad. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a nuestros semejantes. Eso no debe ser así. Pero la palabra está diciendo que
que si queremos que nos vaya bien hay que cuidar esa parte de nuestra vida, y que busquemos la paz también. Los ojos del Señor están atentos, dice, sobre nosotros, los oídos a nuestras oraciones, si hacemos el bien, pero si hacemos el mal, también su vista está sobre nosotros, pues para retribuir en lo que no estamos haciendo correctamente. Termina este pequeño versículo con esta palabra, esta frase: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esperamos siempre que al actuar bien nos vaya bien. Esperamos siempre que la consecuencia lógica de hacer el bien, pues, sea recibir el bien. Pero tenemos que recordar algo. Vivimos en un mundo caído. Como Pedro dijo a quienes estaban leyendo su carta, estaban expatriados, estaban fuera de su lugar. Nosotros como creyentes estamos fuera de nuestra patria celestial. Estamos en un mundo que se conoce por el pecado. ¿Qué tenemos que esperar entonces? Tenemos que esperar que no toda buena acción de nosotros va a recibir el bien. Hay gente que a propósito, o gente intencionada, malintencionada, o hay gente que por ignorancia, pero nosotros no siempre, perdón, no siempre vamos a recibir el bien. Así que dice entonces el versículo número 14: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel o todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la frase que distingue a este tercer punto nuestra actitud ante el sufrimiento es esta para mí. Dice: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, a veces este versículo de estén siempre preparados para presentar defensa, muchas veces lo aplicamos al estudio, lo aplicamos a, bueno, quizás alguien te va a preguntar cuál es el versículo más largo de la Biblia y tú estás pensando, sí, yo ya estoy preparado para presentar defensa, ¿no? Y alguien te pregunta, bueno, ¿y sabes qué dice la Biblia de Juan 3:16? Ah, bueno, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y etcétera, ¿no? Pero este versículo está insertado en el contexto de la persecución, en el concepto de la injusticia, hablando de que no siempre vamos a recibir lo bueno por lo bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando nos enfrentemos al sufrimiento, nos enfrentemos a la aflicción? Preparados, tenemos que estar preparados para que en nuestra respuesta se dé a conocer lo que nosotros creemos, se dé a conocer lo que nosotros sabemos, lo que nosotros somos. Realmente la prueba prueba nuestro carácter. La prueba sacará a flote lo mejor o lo peor de nuestro carácter. Dice entonces: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. El Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser bienaventurados cuando alguien nos persiguiera, y doblemente bienaventurados cuando alguien diga algo en contra de nosotros o afirme algo, pero sea una mentira. Es decir, van a venir los tiempos de persecución, van a venir los tiempos de aflicción. A veces la idea que se nos ha quedado es: si me porto bien, me va bien. Si me porto bien, me va bien. Voy a hacer las cosas lo mejor para que me vaya bien. Esa es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios y según sus planes y propósitos así será. Pero cuando nos enfrentamos al mundo que nos rodea, muchas veces, por mejor que haga las cosas, no hay una buena respuesta. Aparentemente te va mal o te va mal. Dice: pero si es por causa de temer al Señor, si es por causa de temer al Señor, pues qué bueno. También Pedro va diciendo más adelante que
o nos ha explicado ya, más adelante va a decir que si padecemos por causa de la justicia somos bienaventurados, pero si es por entremeterse en lo ajeno, pues merecido lo tenemos. Muy bien, perdón, la tos todavía no me deja, muy bien. Espero que me estén escuchando bien. Y luego dice, por tanto, si no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Mira, cuando vienen estas situaciones de persecución, de aflicción a la vida, de sufrimiento, no hay que tener temor de quienes nos acusan o de las manos de quienes padecemos, ni hay que perturbarnos, sino dice que hay que santificar al Señor en nuestros corazones. Hay que santificar al Señor en nuestros corazones. Es decir, hay que partir desde el centro. Hay que partir de lo que hay adentro de nosotros. Hay que partir de la santidad. Y cuando habla de la santidad, no habla precisamente de la perfección. Habla del hecho que nuestro corazón ya ha sido apartado por el Señor. Y en nuestro corazón hay una respuesta. Hay una respuesta que ya mencionamos hace rato de Jesús, que si le maldecían, no respondía con maldición, y si le injuriaban, no respondía de manera mala, sino encomendaba la causa al que es justo, al que juzga rectamente. Entonces eso dice acá el apóstol Pedro, si alguna cosa es por causa de la justicia, entonces hay bienaventuranza. Y preparado siempre para presentar esa defensa a quien demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros conocemos al Señor y así hay que responder, así hay que hablar. Muy bien, eso no quiere decir que no estudies la palabra, no quiere decir que digas, no, pues ya voy a tirar mis libros, no. Son dos cosas aquí. Preparado en conocimiento, pero preparado en carácter para responder. Hay veces que te provocan, ¿no? Recuerdo que escuché una anécdota de un pastor que llegó al pueblo para ser el predicador, a una ciudad no muy grande. Entonces se subió al autobús y pagó su pasaje y recibió su cambio y se fue a su asiento. Cuando ya estaba ya en su asiento empezó a contar el cambio y se dio cuenta que el conductor le había dado más dinero de devolución. Y entonces fue con él y le dice, ¿sabes qué? Mira, vine a entregarte, me diste el dinero de más en mi cambio. Y entonces, aprovechando que le estaba dando el cambio al conductor, le dice, ¿sabes una cosa también? Quiero decirte, soy el nuevo pastor de la iglesia, tal. Así que quiero invitarte esta noche para que escuches el mensaje de la palabra del Señor. Tendremos una campaña. Y entonces el conductor le contesta, ¿sabe, Señor? Yo ya sabía que usted es el pastor. Solamente le di el cambio de más para ver cómo iba a responder en esta primera prueba que yo le quise poner. Bueno, gracias a Dios no fue otra cosa. Pero se dan cuenta que mucha gente está provocando muchas veces para ver cómo vamos a responder. Muy bien, y entonces dice el versículo 16 que cuando nosotros respondemos así, hay que pensar en tener una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y está hablando de calumnia, de murmuración, como de malhechores. Y entonces dice que cuando algunos van a murmurar y van a calumniar nuestra conducta en Cristo, pero si nosotros respondemos bien, entonces nuestra conciencia va a estar libre. Y no hay nada mejor que una conciencia limpia. Yo te invito hoy para que en los momentos de aflicción respondas como cristiano, respondas como un buen creyente. Y de esa manera tu conciencia va a estar limpia. No hay nada que va a acusarte ante quienes murmuran y quienes dicen mentiras acerca de ti. Perdón. Hay quienes de por sí van a buscar eso, pero gracias a Dios que podemos triunfar en Cristo.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si vas a ir a la cárcel por haber defendido a Cristo, excelente. Pero si vas a ir por cometer un crimen, si vas a ser echado del pueblo porque estabas predicando a Cristo, está bien, pero si vas a ser echado del pueblo porque intentaste robar o abusar de una persona, eso es terrible. Si vas a ser señalado porque mantuviste tu testimonio hasta el final y no te doblegaste, gracias a Dios, pero si vas a ser señalado porque cometiste un pecado en la iglesia y no quisiste aceptar la disciplina, te vas. Qué triste. Esperamos que eso no pase nunca entre nosotros de nuevo. Así que, pues, hermanos, esto es lo que puedo compartir con ustedes acerca de esta porción de la escritura de 1 de Pedro 3, del 8 al 17. Y yo sé que están en buenas manos, están recibiendo enseñanza sana, enseñanza sistemática de la palabra, y eso es muy bueno. Gracias a Dios. Entonces hoy nuestra actitud ante el mundo, ante la iglesia, como creyentes en la iglesia, como creyentes en el mundo que nos rodea y ante el sufrimiento. En la iglesia hay que vivir en un mismo sentir, amando, compadeciéndonos, siendo amigos, compañeros y amándonos como hermanos. En el mundo bendiciendo a otros, no devolviendo maldiciones, sino bendiciendo a los que necesitan bendición. Y ante el sufrimiento, siempre preparados para dar respuesta de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Si así Él quiere, nos saludamos más adelante. Siempre adelante, en Cristo, hasta que todos lleguemos.